Él era un hombre de Dios, pero decidió huir de su misión, un profeta que ante el llamado divino dio la espalda y escapó. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a alguien a desobedecer al mismísimo Creador? La respuesta se encuentra en una historia sorprendente, llena de giros, milagros y lecciones espirituales profundas que siguen resonando hasta hoy. En este vídeo vamos a caminar junto a Jonás, a comprender su dolor, su huida, su arrepentimiento y el plan perfecto que Dios tenía para él y también para nosotros. Porque muchas veces la historia de Jonás es la nuestra. Huimos, nos escondemos y aún así el Señor nos alcanza. Aquí descubrirás cómo la obediencia puede transformar destinos, cómo Dios actúa incluso a través de nuestros errores y cómo su misericordia se extiende hasta los peores enemigos. Y si te gusta escuchar mensajes que tocan el corazón y fortalecen la fe, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y apoyarnos para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido. De verdad, marca la diferencia y nos motiva a seguir adelante. Prepara el corazón, porque la historia de Jonás es más que un relato antiguo. Es una invitación a la reflexión, al arrepentimiento y a confiar en el propósito de Dios. Y hasta el último segundo de este vídeo vas a entender por qué Él jamás se rinde con nosotros. Jonás no era solo un nombre en las Escrituras, era un mensajero escogido. Su nombre, que significa paloma, evoca paz y misión divina. Vivió durante el reinado de Jeroboam II, en una época en la que Israel enfrentaba grandes desafíos espirituales. Dios lo llamó con una misión clara: advertir a la poderosa ciudad de Nínive sobre sus pecados. Pero esa orden le resultaba imposible de aceptar. Nínive era conocida por su crueldad, su sed de guerra y su idolatría. Para Jonás, ir allí no solo era peligroso, era inconcebible. ¿Cómo predicar el arrepentimiento a quienes él consideraba enemigos? En este conflicto vemos la humanidad de Jonás, un profeta con miedos, prejuicios y límites, como cualquiera de nosotros. Su reticencia revela cómo nuestras emociones pueden intentar silenciar la voz de Dios dentro de nosotros. Aun siendo siervo del Señor, Jonás eligió huir. No renegó de su fe, pero sí del llamado, y eso nos hace pensar: ¿cuántas veces decimos sí a Dios, pero actuamos como si fuera un no? A veces, el mayor reto de la fe no es creer, sino obedecer. Y obedecer cuando no entendemos o no queremos, esa es la verdadera prueba de confianza. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella. Jonás 1:2. Este versículo nos recuerda que Dios habla con claridad, pero nuestra respuesta puede venir cargada de resistencia. Jonás nos enseña que incluso los profetas fallan y que Dios, en su paciencia, sigue trabajando con nosotros, porque el Señor no busca perfección, busca corazones dispuestos. Jonás decidió escapar. En lugar de dirigirse a Nínive, embarcó rumbo a Tarsis, en dirección opuesta, como si le dijera a Dios: no quiero. Tal vez pensaba que podía escapar de la misión, de la responsabilidad, incluso de la presencia divina. Pero nadie escapa de un Dios omnipresente. Jonás no solo salió de Israel, intentó salir de la voluntad de Dios. A bordo de aquel barco, creyó que el silencio era señal de paz. Pero Dios no se rindió. Una tormenta violenta sacudió el mar, aterrando incluso a los marineros más experimentados. Era el cielo reaccionando a la desobediencia de Jonás. Y lo más curioso es que, mientras todos clamaban a sus dioses, Jonás dormía. Así somos a veces. En medio del caos, nos negamos a reconocer la realidad espiritual que nos rodea. El capitán lo despertó y le pidió que orara. Pero Jonás ya sabía cuál era el motivo de la tormenta. Reconoció su culpa y en un gesto inesperado pidió que lo lanzaran al mar. Echadme al mar y el mar se calmará. Jonás 1:12. En ese momento, Jonás afronta las consecuencias de su huida.
no como castigo de Dios, sino como parte de un proceso de despertar y redención. Esta escena nos muestra que, incluso en la tormenta, Dios está en control. No quiere destruir a Jonás, quiere transformarlo. ¿Cuántas tormentas vivimos que en realidad son invitaciones al arrepentimiento? Y si estás pasando por algo difícil, tal vez ha llegado el momento de parar y preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Porque toda tormenta que viene de Dios tiene un propósito. Cuando Jonás fue arrojado al mar, lo que parecía ser el final se convirtió en un nuevo comienzo. Dios, en su soberanía, preparó un gran pez para tragar al profeta, uno de los momentos más simbólicos y extraordinarios de toda la Biblia. 3 días y 3 noches en el vientre del pez, un lugar oscuro, solitario y del que no podía salir por sí mismo. Allí Jonás se detuvo y por fin oró. Desde lo más profundo de aquel abismo, Jonás clamó: En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Jonás 2:2. El vientre del pez se convirtió en un altar de arrepentimiento. La oración de Jonás fue como un salmo lleno de desesperación y confianza, un reconocimiento sincero de que solo Dios podía salvarle. Tuvo que tocar fondo, literalmente, para rendirse por completo. Muchos de nosotros hemos estado ahí, no dentro del estómago de un pez, pero sí en situaciones donde todo parece oscuro, sin salida, donde la única opción es rendirse y clamar. Y lo más hermoso de esta historia es que Dios escucha, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando huimos. El vientre del pez no fue un castigo, fue una protección. Fue allí donde Jonás tuvo el tiempo necesario para reflexionar y cambiar. Después de 3 días, el pez lo vomitó en tierra firme. Jonás recibió una nueva oportunidad. Ese número, además, apunta a algo mucho mayor: la resurrección. El mismo Jesús comparó su muerte y resurrección con los 3 días y 3 noches de Jonás. Mateo 12:40. Dios ya estaba preparando desde entonces el anuncio de una salvación que va más allá de todo entendimiento, porque con Él, hasta lo imposible se convierte en instrumento de gracia. Después de todo lo que vivió, Jonás finalmente obedeció. Fue a Nínive y proclamó el mensaje que Dios le había dado: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. No hubo promesas de salvación, solo una advertencia de juicio. Pero, aún así, ocurrió algo inesperado. El pueblo de Nínive creyó. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se humillaron delante de Dios. Toda la ciudad se vistió de cilicio y ayunó. Incluso los animales fueron incluidos en ese clamor colectivo. Era como si el corazón entero de aquella nación latiera con arrepentimiento. Y Dios, en su infinita misericordia, lo vio y cambió de decisión. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Jonás 3:10. La justicia dio paso a la gracia. Esto nos muestra que el arrepentimiento genuino tiene poder, que no hay pueblo, lugar ni persona tan lejos que Dios no pueda alcanzar. También revela que el propósito del mensaje nunca fue destruir, sino salvar. Nínive no era un obstáculo para el amor de Dios, era el objetivo. ¿Y cuántas veces juzgamos a alguien como irrecuperable cuando Dios está justamente planeando alcanzar esa vida? Si alguna vez te has sentido demasiado lejos, demasiado manchado, demasiado roto, recuerda a Nínive. Más de 120,000 personas fueron perdonadas porque escucharon la voz de Dios y se rindieron. Aún hoy, Dios sigue buscando corazones quebrantados y tal vez esté buscando el tuyo. Si amas a Dios, deja un amén en los comentarios. Eso ayuda a difundir este mensaje y fortalece nuestra caminata de fe. Y sin embargo, después del mayor avivamiento registrado en el Antiguo Testamento, Jonás no se alegró. Todo lo contrario, se indignó con la compasión de Dios.
Se sentó fuera de la ciudad, esperando quizá que Nínive fuese destruida. Fue entonces cuando Dios, con infinita paciencia, quiso enseñarle algo, de forma simple pero profunda, con una planta. Dios hizo crecer una planta sobre Jonás que le dio sombra y alivio del calor. Y Jonás se alegró por ella. Pero al día siguiente un gusano la destruyó, y el sol golpeó con fuerza su cabeza, dejándole agotado y amargado. Entonces Dios le preguntó: «Tú tuviste compasión de una planta, ¿y yo no tendría compasión de Nínive, con más de 120,000 personas?» Jonás 4, 10, 11. Esa escena es un espejo para nuestras prioridades. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que nos resulta cómodo, pero cerramos el corazón al sufrimiento ajeno? Dios mostró a Jonás que Él ama a las personas, incluso a aquellas que nosotros juzgamos indignas, y que la misericordia no se mide con nuestra vara, se extiende a todo aquel que se arrepiente, por más lejano o pecador que parezca. La lección de la planta nos invita a abandonar el egoísmo espiritual. Dios quería que Jonás mirara con ojos de compasión, que aprendiera a amar como Él ama. Tal vez esa fuera la mayor lucha del profeta, y quizás también sea la nuestra. Amar a quien nos ha herido, orar por quienes no lo merecen, desear salvación incluso para quienes considerábamos enemigos. La historia de Jonás no es solo sobre un profeta y un pez, es sobre un Dios que actúa con gracia, incluso cuando fallamos. Jonás nos enseña que la desobediencia trae consecuencias, pero también que el arrepentimiento abre puertas a nuevos comienzos. Dios no desistió ni de Jonás ni de Nínive. Y esa es una de las grandes verdades de esta historia. El amor de Dios alcanza tanto al profeta como al pecador. Los 3 días y 3 noches en el vientre del pez simbolizan más que un milagro de supervivencia. Señalan hacia Cristo. Jesús mismo declaró: «Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra». Mateo 12:40. Jonás es una sombra de la redención. Su liberación apunta a la resurrección y al poder de Dios para restaurarlo todo. Y además, cuando Dios menciona a más de 120,000 personas como razón para no destruir Nínive, nos recuerda que Él ve a las multitudes, pero se preocupa por cada corazón. Mira al colectivo con misericordia y al individuo con ternura. Nada escapa a su mirada. Y eso debería tranquilizar nuestro corazón, porque estamos en manos de un Dios que se preocupa. Por último, quizá la lección más poderosa sea esta: nadie está fuera del alcance de la gracia, ni el profeta que huye, ni el pueblo cruel de Nínive, ni tú, ni yo. Dios sigue llamando, sigue enviando, sigue perdonando. Y si hoy estás escuchando este mensaje, quizá Él te esté diciendo: vuelve, aún hay tiempo, porque la salvación es para todos, y su amor nunca falla. ¿Cuántas veces hemos intentado huir de lo que Dios nos pidió? ¿Cuántas veces la vergüenza, el miedo o incluso el orgullo nos hicieron tomar caminos contrarios a su llamado? La historia de Jonás nos recuerda que, por muy lejos que corramos, Dios sigue con nosotros, y aun cuando nos encontremos en tormentas o vientres oscuros, Él está allí, listo para escucharnos y restaurarnos. Y si estamos actuando como Jonás, decidiendo quién merece o no la misericordia de Dios, y si estamos cerrando el corazón a personas que Él quiere alcanzar. El libro de Jonás termina con una pregunta abierta, quizá para que cada uno de nosotros encuentre la respuesta dentro de sí. ¿Has sido un canal de compasión o un obstáculo para la gracia? Si hoy el Señor te está hablando, no endurezcas el corazón. Obedece, aunque duela. Ama, aunque parezca injusto. Confía, aunque no entiendas. Porque al final, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y siempre más grande que la nuestra. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, sigue acompañando nuestros vídeos,
Compártelo con quien lo necesite y que Dios bendiga tu día con paz, fuerza y dirección. Hasta la próxima, y que el amor de Cristo guíe cada paso de tu camino.